La mañanera de Ángel Dominical. Hoy voy a comentar con usted un tema que me causa cierta hilaridad. Sin embargo, cuando ya lo voy, analizando o intentando analizarlo, la hilaridad o, lo jocoso del tema me lleva no a una tristeza, sino a cierto coraje. Me refiero al programa de los nininís. Esos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, que ni estudian, ni trabajan, ni quieren hacerlo. Al principio de esta administración, se nos pretendió vender la idea de que este programa, el Construyendo el Futuro, iba a ser el programa emblemático de la gobernación de López. Todavía recuerdo cómo le fluían las palabras loando este programa y el monto que le iban a asignar al mismo por parte de la joven secretaria del Trabajo. A medida que pasaron las semanas y los meses, empezó a notarse el gran fracaso que sería dicho programa. Mire usted, la figura del aprendiz, que no es el caso, es simplemente una beca, una dádiva, para quien pues se presenta a las empresas que los aceptan, y están unos días, hubo una gran deserción, pero también tienen que cumplir con algo que se ha evidenciado en días recientes. Hay que acudir a los mítines de López si tienen la desgracia o la suerte de que a esa ciudad donde están esos nininís los visita el presidente. O sea que para que vea usted que es un doble propósito este programa, pero lo que interesa en realidad es su asistencia a los mítines, a apoyar, a vitorear a López. Si aprenden algo y obtienen trabajo, eso ya será secundario. Lo que importa es que ellos nunca olviden, al menos de aquí a las elecciones intermedias del año 2021, que les estuvieron regalando 3,600 pesos. Bien. La figura del aprendiz en los mercados laborales no es una figura nueva. En la Ley Federal del Trabajo existía esta figura. Sin embargo, fue derogada hace ya muchos años. Y la razón por la cual se derogó esta figura, por las protestas en esos años, fundamentalmente de los líderes del sector o del movimiento obrero organizado, aduciendo algo que ni entonces ni ahora tiene sentido. Los explotan, les pagan menos que un salario normal, etcétera, etcétera. Bien, se derogó esa figura y por lo tanto habría que contratar a partir de esa derogación a trabajadores en condiciones de normalidad. Pagarles el salario mínimo establecido por ley, darles sus prestaciones, etc. Al final de cuentas, la figura del aprendiz, no solo en México, sino en el país más, que domina más esta figura, que es el caso de Alemania, está relacionado con algo que usted entiende perfectamente. Si la economía está estancada de ese país que quiere buscar que estos jóvenes aprendan las especificidades de las operaciones de una empresa, tiene que haber crecimiento en la economía para que sean aceptados en las mejores condiciones. Usted me dirá, bueno, Ángel, si ese dinero no lo está pagando la empresa, sí. El problema es que una vez que se terminen los 12 meses, que es el periodo para el cual se pensó o se diseñó este programa, si no hay condiciones en la economía de crecimiento, la empresa no va a contratar a más personal. ¿Por qué? Porque sería inútil. El problema aquí no es
para reducir los niveles de desempleo o de subempleo es, órale pues, vengan si les vamos a pagar. El problema es que si la empresa está desempeñándose en un ambiente de estancamiento o de una reducción de los niveles de crecimiento hasta llegar a la parte negativa, pues por más aprendices que contrate, las cosas no van a cambiar. ¿Por qué? Porque el crecimiento de una economía no depende de si una empresa o empresas contratan aprendices o no. Ahora bien, cuando uno en una economía piensa en la figura del aprendiz, para que este programa sea exitoso, como es el caso de Alemania, tiene que haber una íntima relación entre la institución enseñante, es decir, las escuelas, fundamentalmente la etapa correspondiente al bachillerato, tiene que estar en una íntima relación con el aparato productivo, de tal manera que al mismo tiempo que termina el último año o los últimos 2 o 3 semestres o cuatrimestres en la escuela donde estudia este joven, al mismo tiempo se vaya incorporando de manera paulatina a las empresas, en calidad de aprendices, porque se mueve en 2 áreas, en la empresa para conocerla, para empezar a desarrollar él cierto interés en esa actividad y al mismo tiempo completar sus estudios de bachillerato, o liceo, o el gymnasium, como en algunos países le llaman en Europa. En México nada hay de eso. Lo único que hay en este programa es la perversidad de lo electoral. El sector juvenil de los jóvenes del listado de los ciudadanos, el listado nominal o listado nacional o el padrón electoral, hay una diferencia ahí numérica menor. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Esos jóvenes no votan, el porcentaje más alto de abstención electoral está en los menores de 29 años o de 25 años, o de 24 años, perdón. Y estos jóvenes, muchos de ellos han destripado la escuela, la han abandonado en algunos casos por razones de tipo económico y tienen que entrar a la economía informal, y en otros simplemente porque no les gusta estudiar. Pero lo que reciben en la escuela, la enseñanza que reciben, está alejada completamente de las necesidades que tiene el aparato productivo del país. Por eso repito, este programa tiene, o su fundamento es la perversidad electoral, y lo es porque los jóvenes es el sector de los ciudadanos, del electorado, que no han podido cooptar los partidos políticos. Normalmente se dice los jóvenes son rebeldes, pero también en esa rebeldía hay una falta de respeto a la institucionalidad y a los partidos políticos en primer lugar, por el desprestigio, por lo que usted guste. De tal manera que López, en esa perversidad que lo caracteriza, vamos a darles dinero para que me deban esos 43, 44 mil o 45 mil pesos que le dan en 12 meses, y a la hora de votar piensen en Morena, piensen en López para entregarle su voto a los candidatos de Morena. Hoy se ha visto, ante la carencia de recursos, el fracaso de este programa. Por más que lo dibujen exitoso y esto y vamos, pero lo que es el colmo del cinismo es que les va a firmar personalmente a cada uno de ellos un diploma que les servirá de carta de recomendación para que vayan a la empresa y los contraten. ¿De cuándo acá las empresas contratan a sus trabajadores, a los de nuevo ingreso, en función de una carta o de un papel que firma el presidente de la República, por más inteligente, capaz, experimentado que fuere? Es una ridiculez eso. ¿Se imagina usted que dirige una empresa y lleguen 1, 2, 5, 100, 200 con ese papel para que los contrate? Porque es una recomendación del presidente de la República. Evidentemente usted no se va a reír a carcajada abierta delante de ellos, pero usted pensará, bueno, ¿a quién se le ocurrió esta engañifa a estos jóvenes, aquellos que realmente quieran incorporarse a los mercados laborales? Con esto, ¿qué le quiero decir?
que prácticamente la totalidad, no solo ese programa de Construyendo el Futuro, prácticamente la totalidad de los programas del malestar, que llamo yo, y López del bienestar, son engañifa pura. Ya hemos comentado aquí antes esto de Sembrando Vida y las pensiones, etcétera, que están gravitando negativamente hoy y de una manera grave en las finanzas públicas. De tal manera, pues, que esos millones de mexicanos esperanzados en la dádiva permanente se van a encontrar con una sorpresa muy desagradable, muy probablemente en este año 2020. ¿Por qué? Porque no hay recurso que alcance para tanta ocurrencia y desatino. Por eso, yo le pediría a usted que antes de volcarse a aplaudir estas ocurrencias, estos desatinos y estos programas que dañan la salud de las finanzas públicas, antes, repito, de volcarse a loarlos, piense cuál es la realidad que subyace a estas dádivas, a estas entregas perversas de dinero. Durante un año este joven habrá recibido 3,600 pesos al mes. ¿Y qué va a pasar después? Cuando deje usted que no va a haber los 3,600, no habrá empleo para él. Le doy el último dato, el dato que viene para terminar ya. El año 2018, la economía mexicana generó empleos formales, un poco menos de 700,000 empleos. ¿Cuántos creó en el 2019, en el año que recién terminó el gobierno de López? 342,000. Y este año va a crear un número de empleos formales no muy lejano a esos 342,000. Dígame usted dónde se van a contratar estos decenas de miles de ninis, y lo que van a hacer la mayor parte de ellos es regresar a las casas paternas a vivir de la dádiva o de la pensión de sus señores padres. Termino suplicándole, piense por favor, analice críticamente estos programas para que no se deje embaucar. Además, los recursos estos que está dilapidando López no son de él, son de usted y de millones y millones de mexicanos que pagan sus impuestos. Muchas gracias. Y lo espero mañana cuando vamos a empezar una semana más con las mañaneras de Ángel. Gracias.